El 20 de marzo de 2024, la Secretaría de Salud Federal de México emitió un comunicado donde se confirmó un caso importado de sarampión. Y hace un par de días, el 6 de abril, se reportaron 3 casos más asociados a este primero de sarampión, por lo que se ha despertado especial atención por las posibles implicaciones en salud pública del país y pues también en cada una de las familias, sobre todo aquellas que tienen niños pequeños. El día de hoy haremos una revisión rápida y puntual sobre lo que debes saber de esta enfermedad y cómo podemos evitar su propagación. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, yo soy Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y en este canal analizaremos temas de neurodesarrollo infantil, trastornos del desarrollo y recomendaciones para estimular a las y los niños para que logren su máximo potencial. Y en este caso, al ser un tema de relevancia, porque afecta justo a los niños, hablaremos sobre este tema que ha generado muchas dudas en días recientes, y son los casos recientemente confirmados de infección por sarampión. Así que vamos a empezar con el primer punto y es, ¿qué son estos casos actuales confirmados? Bueno, comencemos por hablar que el 20 de marzo de 2024 la Secretaría de Salud Federal informó en su comunicado número 118 la confirmación de un caso importado de sarampión en la Ciudad de México, tratándose de un niño originario de Rumania y residente de Hungría. Este niño tiene 4 años, 8 meses y sus síntomas iniciaron un día antes de viajar a México. Ya cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los consultorios de sanidad internacional de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, se encontró un niño que tenía síntomas compatibles con sarampión. Tenía exantema maculopapular con predominio en cabeza, tórax y los miembros superiores, conjuntivitis, tos, coriza y fiebre. Y realizan las pruebas correspondientes que dieron positivo para sarampión. Para darnos una idea de lo potencialmente infeccioso, este niño en este viaje internacional llegó a tener más de 300 contactos. Afortunadamente la gran mayoría de ellos pues vacunados o sin factores de riesgo, y que bueno, estos factores de riesgo en poblaciones donde pudieran encontrar poblaciones susceptibles o grupos de personas que no están vacunadas, pues pueden generar un gran caos y una gran infección. Afortunadamente la mayoría de estos casos pues tenía esta vacunación o no tenía factores de riesgo y por lo tanto se contiene de forma importante. Ya para el 6 de abril de este mismo año se dio a conocer en un nuevo comunicado de la Secretaría de Salud que se confirman 3 casos nuevos asociados a este caso inicial. Se trata de una persona adulta mexicana que no estaba vacunada, otra de origen extranjero y un bebé de 6 meses. En el vuelo donde viajó este primer pacientito de Londres a México, se contagia a este primer adulto mexicano que decíamos no tiene el antecedente de vacunación. El bebé tiene 6 meses, es de origen inglés y por su edad no podía estar vacunado, ya que la primera dosis se hace a los 12 meses cumplidos, al año. Y el tercer caso es una persona adulto de origen extranjero que posiblemente tampoco tenía la vacunación. A todos estos casos se les sigue dando vigilancia y demás por parte de las autoridades. El segundo punto es ¿cuántos casos de sarampión ha habido recientemente? Realmente esto es algo muy raro que se ve en nuestro país. Bueno, el último caso de sarampión autóctono en México se registró en 1995. Sin embargo, en el periodo de 2000 a 2019 se han identificado 185 casos importados o asociados a la importación. Esto epidemiológicamente es un éxito. De hecho, prácticamente si excluimos a Estados Unidos, en todo el resto de América no hay casos autóctonos ya desde hace muchos años, y esto ha sido gracias a las campañas de vacunación. Y bueno, estos casos importados actualmente, y lo vivimos con la contingencia, es cada vez más difícil de controlarlos porque hay muchos países, que vamos a mencionar algunos ahorita, donde todavía hay una gran cantidad de sarampión, pero vamos a ver qué podemos hacer para evitar estos contagios. Entonces eso nos lleva al tercer punto y es, bueno, ¿qué es el sarampión? ¿Por qué tanto ruido aparte de esta cuestión infecciosa? Bueno, el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a niños y se transmite por estas gotitas procedentes de nariz, boca, faringe de las personas infectadas. Aquí es donde el virus pasa de una a otra persona.
El virus puede estar presente en el aire o sobre superficies, manteniéndose activo y contagioso por alrededor de 2 horas. Los primeros síntomas suelen aparecer de 8 a 12 días después de tener el contacto con una persona enferma, y normalmente esos primeros síntomas son fiebre alta, rinorrea o secreción por la nariz, inyección conjuntival y unas manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y un fondo rojo dentro de la boca. Estas, que pueden encontrarse también en la cara interna de la mejilla, son denominadas manchas de Koplik, y aunque la literatura nos dice que son las manchas patognomónicas, es bien difícil encontrarlas, porque normalmente estas desaparecen cuando empieza la erupción cutánea. Entonces es un poco complicado observarlas, necesitaríamos estar muy en contacto con estos niños, una revisión muy común, y en algunas ocasiones las encuentran, por ejemplo, los estomatólogos o los dentistas o los odontólogos, porque pueden aparecer antes que el resto del cuadro clínico. Pero bueno, estas serían las patognomónicas, y aquí les pongo estas imágenes de cómo podríamos encontrarlos. La erupción cutánea o el exantema comienza alrededor de 7 a 18 días después de estar en exposición con el caso probable, y generalmente va a empezar en la cara, la parte superior del cuello, y se va a propagar durante unos 3 días hasta llegar a manos y pies. Por lo general, de 5 a 6 días, una semana, desaparece. Si bien no hay tratamiento específico para el sarampión, la mayoría de los pacientes se recuperan de 2 a 3 semanas, y decimos la mayoría porque en un momento comentaremos las posibles complicaciones. Esta infección por sarampión se dice que tiene etapas, y esto pues bueno, ligado a lo que comentábamos hace un momento de cómo va a ir apareciendo. La primera etapa es la de infección e incubación. Durante los primeros 10 a 14 días de la infección, el virus del sarampión se propaga por todo el cuerpo, pero durante este periodo todavía no hay manifestaciones sintomáticas de sarampión. La segunda etapa es la etapa de signos y síntomas inespecíficos, donde el sarampión generalmente comienza con esta fiebre de leve a moderada, a menudo puede haber esta fiebre continua, ya empieza la rinorrea, los ojos empiezan a inflamar, que es esta conjuntivitis, y empieza a haber un dolor de garganta. Normalmente dura 2 a 3 días, pero como ven, esto es bien inespecífico, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde hay este cambio hacia la primavera, o bueno, todos tenemos conjuntivitis, dolor de garganta y rinorrea, ¿no? Hace unas semanas todavía estábamos con muchos casos de alergias, y pues todo el mundo tenía también la garganta ahí con algo de irritación. Entonces es muy inespecífico, no podríamos pensar que a este momento todos esos casos pudieran ser sarampión, para nada, ¿no? La tercera etapa ya es la enfermedad aguda y el sarpullido clásico del sarampión. Este consiste en manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas, y estos puntitos o bultos se forman en grupos estrechos, que hace que la piel se vea como manchada y de un color rojizo. Este sarpullido decíamos que aparece primero en cara, en el rostro, y durante los días siguientes va a ir bajando hacia el tronco, cuello, hacia los brazos, la espalda, y luego ya hacia las extremidades inferiores y hasta llegar a los pies. Al mismo tiempo empieza a haber una fiebre cada vez más alta, que puede llegar hasta los 40-41 grados centígrados. En la primera fase decíamos que era una fiebre leve y continua. Y ya después viene la fase de recuperación, donde este sarpullido del sarampión puede durar hasta 7 días, después va disminuyendo progresivamente y va a desaparecer exactamente en el mismo patrón, primero en el rostro, luego en muslo, en tronco y demás. Si bien otros síntomas de la enfermedad pueden desaparecer, la tos y la descamación de la piel donde estaba en este sarpullido pueden durar hasta 10 días. Ahora bien, decíamos que la mayoría va a estar ya en buenas condiciones de 2 a 3 semanas después del inicio. Sin embargo, existen complicaciones, y esto es por lo que lo vuelve una preocupación. El sarampión puede causar muchas complicaciones graves, como pueden ser ceguera, encefalitis, ¿no? Esta inflamación del cerebro o de las meninges, diarrea intensa, infecciones de oído y neumonía, sobre todo en niños, y especialmente en aquellos que están con malnutrición o con inmunosupresión. Igual, si hay un adulto que no está vacunado y tiene estos cuadros de inmunodepresión por cualquier cosa, por otra comorbilidad, también es un factor de riesgo importante para contagiarse. Se ha visto que en poblaciones donde tenemos muchos niños con altos niveles de malnutrición y falta de atención sanitaria adecuada, el sarampión puede llegar a matar alrededor del 10% de los casos. Entonces es una tasa muy alta, y por eso es una preocupación. Ahora, como decíamos, en México
Ya tiene muchos años que no hay estos casos autóctonos, pero sí es una alerta, prácticamente en toda Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles serían los 3 factores de riesgo para una infección que nos podría poner en mayor riesgo? El primero y más importante es no estar vacunado. Si se dieron cuenta de estos pacientes que han sido, de estos casos que fueron por contacto de este primer niño con infección, pues justamente no estaban vacunados por una o por otra causa. Entonces lo primero es la vacunación. El segundo factor de riesgo es viajar a países o a zonas donde se tengan este riesgo de infección. Entonces, ¿cuáles son estos países donde hay mayor riesgo de infección? La mayoría van a ser países del continente africano. Puede haber también en Estados Unidos, es uno donde en los últimos 3 años han aparecido casos. En Latinoamérica no ha habido. En Europa, en Rumania, en el Reino Unido, Turquía, que bueno, es hacia Europa. Y bueno, todos estos países se los ponemos en los comentarios para que los puedan revisar. Si vas a hacer un viaje a estos países, es importante que estés vacunado. Y si tienes síntomas durante el viaje y no estabas vacunado, reportarlo inmediatamente para que puedan hacer el seguimiento. El tercer punto va relacionado con la malnutrición y en algunas ocasiones se ha reportado la deficiencia de vitamina A como uno de los principales factores. Básicamente de los factores pues son esos, ¿no? Esos son los 3 principales. Obviamente aquí cualquier cuadro de inmunosupresión se agregaría, pero si ves son cosas muy muy puntuales. Entonces si no estás planeando un viaje a estos países, si tienes una nutrición adecuada y tienes tus vacunas, prácticamente no tienes nada de qué preocuparte. El siguiente punto del que quiero platicar es justamente la importancia de la vacunación. Ya dijimos que esta es una enfermedad prevenible mediante vacunación. Es la 5ª enfermedad que se eliminó de las Américas después de la viruela en 1971, la polio en 1994, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en 2015. Es la 5ª enfermedad que prácticamente se eliminó del continente americano. Sin embargo, pues todavía hay estos casos externos. Por eso es tan importante la vacunación y en un momento te diré cuáles son estas formas de vacunación que vale la pena realizar, sobre todo en nuestros niños y niñas. Ahora, existe un término que es el R0 y que ya muchos lo habíamos escuchado ahora que fue la contingencia por COVID. El R0 es el número reproductivo básico o ritmo de reproducción básica de alguna enfermedad. Normalmente se maneja también para los virus. Para el sarampión, el R0 es de 12 a 18, lo que significa que cada persona con sarampión en promedio infectará 12 a 18 personas en una población totalmente susceptible. Aquí les pongo el comparativo de valores de R0 para enfermedades infecciosas comunes para que podamos ponerlo en contexto y veamos que sarampión es una de las más infecciosas, de las que tiene un R0 más alto, incluso pegándole a aquellas de la variante Omicron, pero es una de las más infecciosas y por eso es esta alerta. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones? Actualmente, la Secretaría de Salud de México lleva a cabo una campaña que se denomina Campaña Nacional de Recuperación de Coberturas de Vacunación 2024. Y aquí está invitando a madres, padres, tutores, cuidadores a llevar a vacunar a sus hijos e hijas para iniciar o completar los esquemas que pudieran haber quedado por cualquier razón pendientes. El objetivo es alcanzar al menos un 90% de cobertura de vacunación para que realmente podamos disminuir el riesgo a la salud de infancias y adolescencias y evitar que se reintroduzca el virus de sarampión y otras que están relacionadas como polio y rubiola. Para lo cual se espera que durante este tiempo se apliquen alrededor de 9 millones de dosis. ¿Qué vacunas son las que debemos estar checando en nuestras cartillas de vacunación, especialmente para sarampión? La triple viral, que tiene sus siglas SRP, que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis o paperas, y la doble viral o SR, que protege contra sarampión y rubiola. Entre otras muchas vacunas que vale la pena completar en caso de que falten algunas de estas vacunas, como pudiera ser la vacuna hexavalente, pero especialmente para sarampión están estas dos. El esquema de vacunación contra sarampión es de 2 dosis. La primera es a los 12 meses que cumple este bebé y la segunda a los 18 meses o bien a los 6 años dependiendo del año de nacimiento. Aquellas niñas y niños nacidos de 2022 en adelante, su segunda dosis es hasta los 6 años, pero aquellos que nacieron antes de 2022 es
Fue al año y a los 12 meses y a los 18. Por lo tanto, en ese ínter y que estábamos en contingencia, puede ser que falte ese refuerzo. Si falta, si en la cartilla de vacunación no vienen estas dos, hay que acudir a un centro de salud para que lo completen. Por eso es esta campaña tan importante que se ha hecho, y en muchos países de Latinoamérica están igual. Contamos lo de México precisamente porque pues es lo de nuestro país. Los centros de salud de prácticamente todo el país cuentan con vacunas para SRP y SR. Y estas, el grupo principal del cual se va a fijar es a niños, niñas y adolescentes hasta 19 años. Sin embargo, hay algunos grupos vulnerables que pudieran ser susceptibles a recibirlo. Si crees pertenecer a estos grupos por inmunosupresión, además, te convendría acercarte a tu centro de salud o con tu médico de confianza para evaluar si es un caso donde amerites, de acuerdo a tu trabajo o a tus condiciones de comorbilidades o demás, pues tener esta vacuna. A manera de conclusión, pues este evento subraya la crucial importancia de la vacunación contra el sarampión. México no había visto un caso autóctono desde 1995 y afortunadamente pues fue un caso importado gracias a estas campañas de vacunación. Es esencial que los padres, los tutores aseguren que sus hijos estén vacunados contra este y contra muchos otros virus, siguiendo el esquema de vacunación que está avalado por las autoridades de salud o por tu pediatra, por tu neonatólogo, por tu médico de confianza. Esta infección y estos casos es un recordatorio de la importancia crítica de la vacunación y cómo la salud pública es responsabilidad de todos y de todas, y que juntos podemos prevenir la reaparición de enfermedades que ya están controladas. Si tienes niños o niñas, verifica que su esquema de vacunación esté completo y así contribuye a la salud de todos y de todas. Te invito a que compartas esta información con aquellas personas que pudieran tener justamente niños o niñas en este grupo de edad, que le des like, que actives la campanita y que te suscribas al canal para obtener esta información y mucha más respecto al cuidado de niños y niñas. Espero que esta información sea de utilidad y también espero que tengas un excelente día.